En 1941, el mundo entero observaba, paralizado, cómo la máquina de guerra nazi, que parecía invencible, avanzaba implacablemente sobre la vasta Unión Soviética. Era el apogeo de la Operación Barbarroja, un asalto brutal y ambicioso, concebido para barrer la resistencia inicial y aniquilar el comunismo en cuestión de meses. La Blitzkrieg, la táctica de guerra relámpago que ya había aplastado a Polonia, Francia y gran parte de Europa occidental, se volvía ahora hacia el este con una ferocidad sin precedentes. Las divisiones blindadas alemanas, los famosos Panzers, cortaban el paisaje como cuchillos calientes en mantequilla, con la Luftwaffe dominando los cielos, y la infantería seguía, implacable, conquistando vastas extensiones de territorio a una velocidad asombrosa. Aldeas eran tomadas, ciudades caían, y la bandera con la esvástica ondeaba sobre ruinas humeantes, siendo cada conquista un testimonio del poderío militar alemán. La euforia era palpable entre los líderes y combatientes alemanes. Se veían a sí mismos como la punta de lanza de un nuevo orden mundial, y la victoria sobre la Unión Soviética era vista como inevitable, un mero paso final hacia la hegemonía global. La capital soviética, Moscú, estaba ahora a su alcance, y la creencia era que su caída sellaría el destino de todo el frente oriental. Los soldados alemanes, exhaustos pero llenos de un optimismo ciego, casi podían sentir el olor a victoria en el aire, mezclado con el humo de la pólvora y el olor metálico de la sangre. La arrogancia bullía en cada tanque, en cada uniforme gris, en cada orden proferida con una convicción férrea, forjada en éxitos aparentemente interminables. Eran los señores de la guerra y nada, absolutamente nada parecía capaz de detenerlos. La logística, las distancias, la inmensidad de aquel territorio, todo sería superado por la eficiencia y superioridad aria, creían, con una fe casi religiosa en su propia invencibilidad. Pero lo que los generales del Tercer Reich no podían prever, o tal vez optaron por ignorar en su megalomanía, era el verdadero enemigo que les esperaba, un adversario que no empuñaba armas o estrategias militares convencionales, sino la fuerza bruta e implacable de la naturaleza. No se trataba solo de los millones de soldados soviéticos que, a pesar de las pérdidas catastróficas, luchaban con una ferocidad desesperada por su tierra natal, por sus familias, por su propia existencia. Era algo mucho más antiguo, más poderoso, más implacable, el invierno ruso. Aquel invierno de 1941 no era solo una estación del año, era una entidad gélida, un monstruo blanco que descendería sobre ellos con una furia que haría que el infierno pareciera un paraíso. Una fuerza de la naturaleza que no distinguía uniformes, lealtades o ideologías, solo destruía con una indiferencia aterradora. El frío cortante, tan intenso que parecía congelar la propia alma, comenzó a infiltrarse en los engranajes de los motores que se negaban a arrancar, en los lubricantes que se convertían en hielo, en las armas que se atascaban con el menor toque de humedad, en los cuerpos de los hombres que no estaban preparados para temperaturas que alcanzaban los 40 grados bajo cero. Las botas se congelaban en los pies, los uniformes de verano ofrecían poca protección, y la hipotermia se convertía en un enemigo tan letal como cualquier bala rusa. La nieve, implacable y espesa, cubría la inmensidad de la tierra rusa como un sudario blanco, transformando carreteras antes transitables en trampas mortales de barro congelado y luego en paisajes desolados y traicioneros, donde cada paso era una batalla contra el agotamiento y el hielo. Los convoyes de suministros quedaban atrapados. Los vehículos abandonados se convertían en monumentos gélidos a la arrogancia. El rugido distante de los motores alemanes, antes un sonido de terror y poder que resonaba por Europa, ahora parecía un lamento ahogado, luchando por perforar la densa cortina de hielo y silencio, un presagio sombrío de tiempos difíciles y de una derrota inminente. La confianza nazi, antes una llama ardiente e inquebrantable que iluminaba el camino hacia la conquista, estaba a punto de ser puesta a prueba no solo por el fuego intermitente del combate, sino por el hielo corrosivo y la oscuridad de un invierno que se negaba a ceder. La tierra que parecía tan fácil de conquistar ahora se alzaba como un gigante dormido, utilizando el frío y la distancia como sus armas más poderosas.
La vastedad de la Unión Soviética, que antes parecía un mero desafío logístico, ahora se revelaba como un abismo sin fin, tragando divisiones enteras, suministros y, sobre todo, la moral de un ejército que se creía invencible. La máquina de guerra alemana, que antes parecía imparable, comenzaba a crujir bajo el peso del hielo y la inadaptabilidad, revelando sus vulnerabilidades más profundas. En este escenario de desesperación creciente, donde la Blitzkrieg daba paso a una guerra de desgaste brutal y el sueño de una victoria rápida se transformaba en una pesadilla helada, una nueva e inesperada amenaza comenzaría a surgir de los cielos. Una resistencia que, a pesar de haber sido casi aniquilada en los primeros días de la invasión, se estaba reorganizando, adaptando y preparando para contraatacar en las condiciones más extremas. Este no es solo un relato de batallas y estrategias terrestres. Es la historia de cómo la Tierra se tragó ejércitos, de cómo el aliento gélido de la historia se preparaba para cambiar el destino de un continente. Es la saga de una resistencia inesperada venida de los cielos, que desafió la supremacía aérea alemana en el momento más crítico, transformando el paisaje blanco en un campo de batalla aéreo implacable. Prepárate para presenciar uno de los capítulos más cruciales y brutales de la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento donde la naturaleza se alió con el ingenio humano para reescribir el guión de la guerra, una historia de ambición desmedida, de sufrimiento inimaginable y de un giro inesperado que nadie esperaba. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para desentrañar los secretos que el invierno guardó y entender cómo las operaciones aéreas soviéticas alteraron de forma decisiva las estrategias nazis con bombardeos implacables en los paisajes blancos y helados de Rusia, marcando el inicio del fin para la máquina de guerra de Hitler. Pero lo que la historia estaba a punto de revelar era un giro tan brutal como el propio clima. Aquel invierno de 1941, que se anunciaba con aires gélidos, no era un mero detalle climático, era el presagio de un colapso, una sentencia de muerte para la estrategia nazi de una victoria rápida. Si el avance inicial de la Wehrmacht había sido un espectáculo de fuerza y eficiencia, barriendo Europa con una velocidad asombrosa, la inmensidad de la Unión Soviética y su resiliencia inquebrantable comenzarían a mostrar la otra cara de la moneda. La Blitzkrieg, que parecía infalible, pronto encontró su talón de Aquiles en las distancias infinitas y en la determinación de un pueblo que luchaba por su supervivencia. Las columnas de tanques y soldados, que antes galopaban hacia la victoria, ahora se arrastraban por carreteras que se transformaban en ríos de barro congelado y luego en paisajes desolados, donde la nieve se acumulaba en montañas infranqueables. La euforia inicial de los líderes y combatientes alemanes, que subestimaron gravemente la capacidad de recuperación soviética y la furia de la madre naturaleza, comenzó a disiparse como humo en el viento helado. El sueño de una victoria rápida, de un desfile triunfal en Moscú antes de Navidad, se desmoronaba con cada grado que bajaba el termómetro. El invierno ruso no era solo un adversario, era un verdugo implacable. Motores de tanques y camiones, antes potentes, ahora se negaban a arrancar, congelados en un abrazo mortal. Las armas se atascaban, los lubricantes se convertían en bloques de hielo y el equipo que garantizaba la superioridad tecnológica alemana se volvía inútil, un peso muerto en la nieve profunda. Los uniformes de verano, adecuados para una campaña que debía durar pocos meses, ofrecían poca o ninguna protección contra temperaturas que alcanzaban los 40 grados bajo cero, transformando cada patrulla, cada vigilia, en una lucha desesperada contra la hipotermia. La resistencia soviética, que parecía al borde del colapso después de las primeras semanas devastadoras, comenzó a solidificarse. Inspirados por la defensa intransigente de Leningrado y el grito de guerra por Moscú, los soldados del Ejército Rojo, acostumbrados al frío y la privación, encontraron fuerzas renovadas. Pero no era solo la resistencia terrestre la que se estaba levantando de las cenizas. En los cielos, donde la Luftwaffe había reinado soberana, una nueva amenaza comenzaba a dibujarse. La Fuerza Aérea Soviética, la UVS, aunque diezmada en los primeros días de la invasión,
estaba lejos de ser derrotada. En medio del caos y las pérdidas terribles, ingenieros y pilotos trabajaban incansablemente para adaptar sus aeronaves a las condiciones extremas del invierno. Los motores eran modificados para arrancar en el frío cortante, las cabinas eran aisladas y se desarrollaban nuevas tácticas para operar bajo las nevadas y las bajas temperaturas. Era una lucha contra el tiempo, contra el enemigo y contra los elementos, pero la determinación soviética era inquebrantable. Gradualmente, los cielos congelados de Rusia comenzaron a ver más que solo aviones alemanes. Pequeños grupos de bombarderos soviéticos, a menudo obsoletos, pero pilotados por hombres y mujeres con coraje inquebrantable, comenzaron a aparecer. Sus objetivos: las líneas de suministro nazis, los convoyes que intentaban desesperadamente llevar combustible, municiones y comida a las tropas congeladas, las concentraciones de tropas que buscaban refugio del frío. Cada bombardeo, por pequeño que fuera, era un golpe a la moral alemana. Las explosiones en el hielo y la nieve no eran solo sonidos de destrucción material, eran ecos de la invencibilidad perdida, recordatorios de que los cielos ya no eran un dominio exclusivo del Reich. Los pilotos soviéticos, volando en condiciones que desafiaban la lógica, transformaban cada misión en un acto de heroísmo, minando la confianza nazi que antes parecía inquebrantable. Los soldados alemanes en tierra, ya exhaustos y desmoralizados por el frío y la resistencia terrestre, ahora tenían que lidiar con una amenaza constante venida de arriba. El rugido de los motores soviéticos en el aire, antes raro, se volvía cada vez más frecuente, un sonido que helaba la sangre tanto como el viento cortante. La visión de suministros esenciales siendo destruidos en llamas, o convoyes enteros paralizados en la nieve por ataques aéreos, transformaba el avance en una pesadilla helada. La superioridad tecnológica alemana, tan celebrada, comenzaba a ser corroída día tras día, no solo por el clima, sino por una resistencia aérea que se adaptaba con una ferocidad sorprendente. Lo que comenzó como una blitzkrieg aplastante, un sueño de conquista rápida, se estaba convirtiendo en una guerra de desgaste brutal, donde cada día traía más frío, más hambre y la certeza de que la victoria prometida se estaba escurriendo entre los dedos, congelada en la vasta e impiedosa paisaje rusa. El invierno, que debería ser un aliado de la pausa estratégica, se había convertido en un enemigo, y los cielos, antes abiertos para el águila nazi, ahora se tornaban un campo de batalla implacable, pintado de blanco y rojo por la sangre y la nieve. En estos cielos castigados por el frío, las águilas soviéticas, antes acorraladas, comenzaban a alzarse, desafiando la supremacía de la Luftwaffe. No eran máquinas de última generación, a menudo eran aeronaves ya desgastadas, pero tripuladas por hombres y mujeres con una valentía que trascendía el miedo a la congelación y a la muerte. Volaban en formaciones cerradas, sus aviones adaptados con esquís para aterrizajes en la nieve y aceites especiales para mantener los motores funcionando en temperaturas que harían que cualquier otro metal se agrietara. El objetivo era claro: cortar las venas logísticas del enemigo, estrangular sus suministros y minar su voluntad de luchar. Los bombarderos soviéticos, como los Tupolev SB y los Petliakov P-2, con sus cascos metálicos relucientes bajo el pálido sol de invierno, rasgaban el aire helado, rumbo a los convoyes alemanes que se arrastraban por las carreteras congeladas. El sonido ensordecedor de sus bombas cayendo era un presagio de horror para los soldados nazis en tierra. No era solo el impacto físico, la explosión que lanzaba nieve y escombros hacia lo alto, abriendo cráteres profundos en la tierra congelada. Era el golpe psicológico, la certeza de que cada día el cerco se estrechaba y la esperanza de refuerzos o suministros se desvanecía en el aire helado. En tierra, los soldados alemanes, encogidos en trincheras improvisadas o refugios congelados, miraban al cielo con una mezcla de pavor y desesperación. El ruido distante de los motores soviéticos era un sonido que les helaba la espalda más que el propio viento siberiano. Habían llegado a Rusia creyendo que serían los señores de los cielos, pero ahora, con cada bombardeo, sentían la superioridad aérea escaparse entre sus dedos congelados.
Las bombas no solo destruían camiones cargados de municiones o barriles de combustible, arrancaban pedazos de su moral, de su fe en la victoria. Ver un convoy entero, vital para la supervivencia, ser pulverizado en llamas y humo en medio de la nada helada, era un golpe devastador. Con cada misión exitosa, los pilotos soviéticos, incluso exhaustos y enfrentando peligros inimaginables, sentían la llama de la esperanza reavivarse. Volaban a través de ventiscas ciegas, con visibilidad casi nula, guiándose por mapas rudimentarios y por la pura determinación. El frío dentro de las cabinas era cruel, con los controles congelándose bajo sus guantes y el riesgo de congelación de los miembros siendo una constante. Pero con cada bomba lanzada con éxito sobre un depósito de suministros o una columna de tanques paralizada, sabían que estaban defendiendo su patria, que estaban dándole la vuelta al juego contra un enemigo que parecía invencible. Los enfrentamientos aéreos eran igualmente brutales. Cazas de la Luftwaffe, como los Messerschmitt Bf-109, seguían siendo máquinas formidables, pero sus pilotos luchaban contra las mismas condiciones climáticas adversas. El aire enrarecido y helado afectaba el rendimiento de los motores, y la visibilidad limitada transformaba cada dogfight, combate aéreo, en un duelo mortal contra el enemigo y contra los elementos. Los cielos sobre el frente oriental se convirtieron en un escenario para ballets de muerte, donde aviones se retorcían y explotaban en bolas de fuego, sus restos cayendo como estrellas fugaces sobre el paisaje blanco, marcando el lugar de otra vida perdida, de otra máquina destruida. El olor a queroseno y pólvora mezclado con el aire helado era la fragancia constante de aquel invierno infernal. En el suelo, el paisaje se transformaba en un escenario de destrucción apocalíptica. Aldeas antes pintorescas, ahora reducidas a escombros humeantes bajo el manto de nieve, eran testigos silenciosos de la brutalidad del conflicto y de la eficacia creciente de los ataques aéreos soviéticos. Vehículos congelados y abandonados, tanques con sus cañones apuntando a la nada, camiones con las cargas saqueadas o incendiadas salpicaban las carreteras y los campos. La tierra, marcada por cráteres de bombas que parecían heridas abiertas en el hielo, contaba la historia de la guerra de desgaste, donde cada palmo de terreno era disputado con una ferocidad insana. Para los soldados alemanes, la escasez de suministros se convirtió en una realidad diaria y aterradora. Los bombardeos soviéticos, enfocados implacablemente en las rutas de abastecimiento, garantizaban que lo poco que lograba franquear el bloqueo del invierno llegara aún más fragmentado. El combustible era un espejismo, las municiones un lujo, y la comida, cuando llegaba, era racionada a niveles de hambruna. El frío extremo, que ya era un enemigo constante, ahora era potenciado por la falta de ropa adecuada y por la desnutrición. La congelación era la norma, las amputaciones una rutina en los hospitales de campaña improvisados, y las enfermedades se propagaban como un incendio incontrolable, cegando vidas con la misma eficiencia de las balas y las bombas. El agotamiento físico y mental alcanzaba niveles insoportables. Los hombres apenas dormían, constantemente alertas a los ataques aéreos, al sonido de los motores que podían significar la muerte venida del cielo. La moral se desplomaba. La propaganda nazi de victoria inminente sonaba como un chiste cruel en medio de la realidad de dedos de los pies congelados y estómagos vacíos. La superioridad tecnológica que los había impulsado hasta las puertas de Moscú ahora parecía inútil, corroída por la nieve, el hielo y, crucialmente, por los aviones soviéticos que, contra toda expectativa, dominaban cada vez más los cielos gélidos. Los relatos de los soldados alemanes de aquella época son un testimonio escalofriante de la desesperación. Describían la sensación de ser cazados, no solo por las patrullas soviéticas en tierra, sino por una amenaza invisible e implacable venida de arriba. El simple acto de encender una hoguera para calentarse o de intentar mover un convoy podía atraer la atención de los fantasmas rojos en el cielo. El invierno, antes visto como un retraso temporal, se había transformado en un aliado poderoso de los soviéticos, y los bombardeos aéreos eran sus mensajeros más mortales, garantizando que la guerra de desgaste se convirtiera en un infierno helado para la Wehrmacht.
Esta nueva dinámica en los cielos y en el suelo obligaba a los comandantes nazis a repensar cada paso. La movilidad, la esencia de la Blitzkrieg, estaba comprometida. Cada avance se volvía un riesgo mayor, cada retirada una fuga desesperada. Con cada bomba soviética que explotaba en la nieve, la estrategia nazi era reescrita, no por órdenes de Berlín, sino por la dura realidad del frente de batalla, donde el hielo y el fuego se unían para desafiar la arrogancia de un imperio. La guerra de movimiento, la esencia de la Blitzkrieg, se transformó en una guerra de desgaste, una lucha estática donde el frío y el hambre eran tan mortales como las balas. A partir de aquel momento, la vastedad helada de Rusia se transformó en una trampa, un cerco implacable que se estrechaba cada día, no solo por las fuerzas terrestres soviéticas, sino, crucialmente, por la amenaza constante que llovía del cielo. Las operaciones aéreas soviéticas, antes subestimadas, se convirtieron en la pesadilla invisible que atormentaba a las tropas nazis. Ya no era solo el frío cortante que congelaba el alma, ni la nieve que enterraba esperanzas, sino la certeza de que cada ruta de suministro, cada convoy que intentaba franquear el bloqueo blanco, era un objetivo potencial para los bombarderos rojos. El aislamiento de las unidades alemanas alcanzó niveles catastróficos. Muchos soldados se encontraban atrapados en bolsas de resistencia, rodeados por kilómetros de nieve y enemigos, sus líneas de comunicación y abastecimiento cortadas de forma brutal. La lucha por la supervivencia se convirtió en una obsesión diaria, una batalla contra el propio cuerpo y la cordura. El hambre era una compañera constante, un hueco en el estómago que corroía la fuerza y la esperanza. Racionamientos mínimos de pan congelado y patatas podridas eran disputados con la ferocidad de animales. La escasez de combustible paralizaba tanques y vehículos, transformándolos en monumentos gélidos a la derrota, mientras los soldados, sin calefacción, intentaban acurrucarse unos contra otros para escapar del abrazo mortal de la hipotermia. El frío extremo, que llegaba a 40 o 50 grados bajo cero, era un verdugo implacable. La congelación de los miembros era una escena común, con muchos soldados perdiendo dedos, pies e incluso manos, transformando a hombres jóvenes en figuras mutiladas y desesperadas. Las enfermedades se propagaban como reguero de pólvora, disentería, tifus, neumonía. Sin medicamentos, sin condiciones sanitarias básicas, los hospitales de campaña se convertían en cámaras de muerte, donde el dolor y la agonía eran la única certeza. La desesperación se extendía como una plaga, minando la disciplina y la moral que antes parecían inquebrantables. Los bombardeos soviéticos de invierno eran el cuchillo que cortaba las últimas esperanzas. No apuntaban solo a las grandes concentraciones de tropas, sino que, con una precisión brutal, se enfocaban en las rutas de abastecimiento. Convoyes enteros de camiones, cargados con suministros vitales, eran emboscados desde el aire. El rugido de los motores soviéticos y el silbido de las bombas se convirtieron en el sonido más temido, seguido por la explosión que esparcía destrucción y muerte por el paisaje blanco. Aviones de transporte, que intentaban desesperadamente llevar refuerzos y suministros a las unidades cercadas, eran derribados con una frecuencia alarmante, transformando cada pedazo de pan, cada gota de combustible, cada caja de municiones en un lujo inalcanzable, un artículo valioso que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Relatos de la época pintan un cuadro sombrío. Soldados alemanes, antes altivos y confiados, ahora eran sombras de sí mismos, con rostros demacrados, ojos vacíos y la piel pálida por el frío y la desnutrición. Se veían como una galera, un grupo de gente, abandonada a su suerte, luchando contra un enemigo implacable que venía de todos lados. El frío, el hambre, las enfermedades y la amenaza constante del cielo. La esperanza inicial de que la Wehrmacht sería rescatada, de que los suministros llegarían, se desvanecía cada día, reemplazada por un miedo paralizante y un agotamiento que afectaba el cuerpo y la mente. En este escenario de horrores, actos de desesperación y brutalidad se multiplicaban. Por un lado, soldados alemanes, llevados al límite de la resistencia humana, cometieron atrocidades contra civiles y prisioneros de guerra en su búsqueda de comida y refugio.
La línea entre la humanidad y la salvajería se volvía tenue, y la supervivencia justificaba los actos más terribles. Por otro lado, la resistencia soviética se alzaba con una fuerza casi sobrenatural. Soldados del Ejército Rojo, guerrilleros e incluso civiles, impulsados por un patriotismo feroz y por la defensa de su tierra natal, luchaban con una determinación inquebrantable. Cada palmo de tierra era defendido con uñas y dientes. Cada ataque aéreo era una respuesta a la invasión, una demostración de la resiliencia de un pueblo que se negaba a ser aplastado. El impacto psicológico de las condiciones extremas y de la constante amenaza aérea era devastador. La confianza nazi, antes una fortaleza inquebrantable, se desmoronaba bajo el peso del invierno y los ataques aéreos. Los soldados vivían en un estado de alerta permanente, con el sonido distante de un motor de avión, provocando escalofríos y pánico. La sensación de ser cazado, de estar a merced de un enemigo invisible que podía surgir del cielo en cualquier momento, corroía la moral y la cordura. Muchos desarrollaban trastornos mentales, sufriendo de alucinaciones y pesadillas constantes. La idea de que el invierno era un aliado implacable de los soviéticos, un socio en la guerra, se solidificaba en las mentes de los soldados alemanes, reforzando la sensación de impotencia. La esperanza inicial de una victoria gloriosa en pocos meses se había transformado en una pesadilla helada, una lucha diaria por la supervivencia, donde cada amanecer la certeza de la derrota se hacía más palpable. El agotamiento físico y mental era tal que la muerte, para muchos, parecía un alivio. Lo que iba a ser una campaña rápida y decisiva se convirtió en un lodazal de sangre, hielo y desesperación, donde el mayor enemigo no era solo el Ejército Rojo, sino la propia naturaleza, armada y amplificada por los cielos soviéticos. Los bombarderos, antes vistos como una molestia, ahora eran la personificación del destino, sellando el cerco y transformando el paisaje blanco en un cementerio de ambiciones y vidas. Fue en ese escenario de desolación que la guerra alcanzó su punto de ebullición, un clímax brutal donde la obstinación nazi colisionó con la fuerza implacable de la naturaleza y la resiliencia soviética, amplificada por los cielos. La combinación letal del frío extremo, de la resistencia terrestre del Ejército Rojo y de los bombardeos aéreos incesantes forzó un cambio drástico, una capitulación estratégica que Hitler jamás imaginó posible, la retirada masiva o la rendición inevitable. Las órdenes de mantener la posición a toda costa, venidas directamente del Führer, eran nada menos que sentencias de muerte, forzando a miles de soldados alemanes a un sacrificio inútil, intentando romper cercos o huir de la aniquilación completa en medio de un infierno blanco. Imaginen la escena. Soldados alemanes, antes la vanguardia de un imperio, ahora se tambaleaban por la nieve profunda, cada paso una agonía, cada respiración un soplo helado de desesperación. Dejaban atrás no solo rastros en la nieve, sino rastros de sangre, de heces congeladas, de camaradas caídos, de equipos abandonados. Las botas, a menudo inadecuadas, se congelaban en los pies, y la hipotermia cegaba vidas silenciosamente, tan eficiente como cualquier bala. Vehículos, antes símbolos de poderío, yacían abandonados y congelados, esqueletos metálicos bajo el manto blanco, testigos mudos de una ambición que se desmoronaba. El humo de los bombardeos soviéticos aún flotaba en el horizonte, un recordatorio constante de la amenaza venida de lo alto, anunciando más destrucción, más sufrimiento, más muertes. El contraste entre la arrogancia inicial de la Blitzkrieg y la humillación de la retirada era flagrante, un puñetazo en el estómago de la propaganda nazi. Aquellos que marcharon hacia el este con la certeza de la victoria, ahora huían desorganizados, hambrientos y congelados, con el espectro de la derrota cerniéndose sobre cada hombre, con cada kilómetro retrocedido, con cada hombre perdido por el frío o por las bombas, la ilusión de invencibilidad se desmoronaba. Los comandantes alemanes, en sus cuarteles generales improvisados, enfrentaban la elección más terrible: obedecer las órdenes insanas de Hitler y sacrificar más vidas, o intentar una retirada estratégica que para el Führer era sinónimo de traición.
Muchos eligieron la primera opción, condenando a divisiones enteras a un destino cruel. En Stalingrado el cerco se estrechó, y los aviones soviéticos volando en misiones de bombardeo implacables garantizaban que ningún suministro llegara a los defensores alemanes. Con cada bombardeo, la esperanza de un rescate aéreo se deshacía en humo y escombros. La rendición de Paulus y sus hombres en Stalingrado, uno de los mayores desastres militares de la historia alemana, fue el ápice de esa tragedia, un testimonio brutal del poder combinado del invierno y de la fuerza aérea soviética. Pero Stalingrado fue solo el ejemplo más notorio. En todo el frente oriental, la historia se repetía a menor escala, con unidades alemanas siendo cercadas, bombardeadas y forzadas a rendirse o a perecer en el frío. Los aviones soviéticos, antes tenidos por obsoletos, ahora eran los depredadores de los cielos, cazando convoyes alemanes, alcanzando concentraciones de tropas y bombardeando aeródromos improvisados, impidiendo que la Luftwaffe pudiera ofrecer cualquier alivio significativo. El rugido de sus motores se convirtió en el sonido de la condena para los alemanes, un presagio de que el invierno no solo estaba congelando sus cuerpos, sino también sus sueños de conquista. El ingenio soviético, al adaptar sus aeronaves y tácticas al clima extremo, fue un factor decisivo. Mientras los alemanes luchaban por hacer arrancar sus motores, los pilotos soviéticos despegaban de pistas de nieve, transformando el enemigo natural en un aliado estratégico. Este cambio en la dinámica aérea fue un punto de inflexión. No era solo una cuestión de números o de tecnología, sino de adaptación y resiliencia. Los pilotos soviéticos, volando en condiciones que desafiaban la lógica, no solo destruían objetivos materiales, sino que también pulverizaban la moral del enemigo, forzando a los comandantes nazis a desviar recursos, a cambiar rutas, a abandonar planes. Con cada bomba que caía, la estrategia nazi de avance rápido y cerco se volvía inviable. La guerra de movimiento, la esencia de la Blitzkrieg, se transformó en una guerra de desgaste, una lucha estática donde el frío y el hambre eran tan mortales como las balas. El precio pagado por las fuerzas nazis fue inconmensurable. Millones de vidas se perdieron por el combate, por el frío, por el hambre y por las enfermedades. La campaña en la Unión Soviética, que debía ser una victoria rápida, se convirtió en un sumidero de hombres y recursos, un error estratégico que sellaría el destino del Tercer Reich. La retirada, cuando finalmente fue ordenada, no fue un movimiento estratégico planeado, sino una fuga desesperada ante la aniquilación. Los soldados corrían, abandonando todo, en busca de cualquier refugio, cualquier oportunidad de sobrevivir al infierno blanco. La nieve, que antes parecía un obstáculo temporal, ahora era la cómplice silenciosa de la derrota, cubriendo los cuerpos de los muertos y los restos de un ejército que se creía invencible. Lo que quedaba de la otrora orgullosa Wehrmacht era una sombra de su pasado, un ejército roto, desmoralizado y herido, no solo por las armas soviéticas, sino por la propia naturaleza. Aquel invierno de 1941-1942 marcó un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial, probando que la arrogancia y la subestimación del enemigo y del ambiente pueden llevar incluso a la máquina de guerra más poderosa al borde de la ruina. Las operaciones aéreas soviéticas, actuando en conjunto con la resistencia terrestre y el invierno implacable, no solo alteraron las estrategias nazis, las desmantelaron, reescribiendo el guión de la guerra y pavimentando el camino para la eventual derrota de Hitler. Rusia, que debía ser conquistada en meses, se convirtió en la tumba de sus ambiciones. Lo que quedaba no era solo un ejército roto, desmoralizado y herido por la naturaleza y las armas soviéticas. Era también un mar de vidas destrozadas, cada una con su propia historia de horror y resiliencia. Para los miles de soldados alemanes que sobrevivieron al infierno blanco, el destino reservaba una prueba más brutal: los campos de prisioneros soviéticos. Lejos de los campos de batalla congelados, la lucha por la supervivencia continuaba, ahora en condiciones de cautiverio que rivalizaban con la crueldad del propio invierno. Las marchas forzadas bajo la nieve, con poca comida y ninguna esperanza, eran solo el preludio. En los campos, la realidad era de hambre crónica,
enfermedades endémicas y trabajo forzado en condiciones inhumanas. Muchos, ya debilitados por la campaña, sucumbían a la disentería, al tifus y al agotamiento. Los que resistían cargaban las marcas físicas y psicológicas de aquel infierno: cuerpos demacrados, dedos y pies amputados por la congelación, miradas vacías que delataban el trauma profundo. Eran los fantasmas de un ejército que se creyó invencible, ahora reducidos a su más frágil humanidad. Pero el trauma no era unilateral. Del lado soviético, la victoria tuvo un precio inimaginable. Millones de vidas fueron cegadas, ciudades enteras transformadas en ruinas humeantes, la tierra marcada por cráteres y sepulturas improvisadas. Los sobrevivientes, tanto soldados como civiles, cargaban las cicatrices de una guerra de aniquilación. La pérdida, el dolor y el luto se mezclaban con la alegría de la resistencia y la victoria, creando una memoria colectiva de sacrificio y heroísmo que resuena hasta hoy. Las familias deshechas, los niños huérfanos, los campos devastados, todo esto era el legado tangible de aquel invierno brutal. Las lecciones aprendidas en aquella vastedad helada fueron duras, grabadas con la sangre de millones. Por encima de todo, la campaña rusa expuso los peligros monumentales de la arrogancia militar. Hitler y sus generales subestimaron no solo la inmensidad y la resiliencia del pueblo soviético, sino, de forma catastrófica, el ambiente hostil que la madre Rusia les ofrecería como aliado. Creyeron que la pura fuerza de voluntad y la superioridad tecnológica serían suficientes para doblegar a una nación entera, ignorando las lecciones de la historia y las advertencias de sus propios meteorólogos. Esta soberbia fue el primer clavo en el ataúd de la Blitzkrieg, y en ese escenario de subestimación, las operaciones aéreas soviéticas emergieron no como un mero detalle táctico, sino como un factor estratégico decisivo. Lejos de ser una fuerza marginal, los bombarderos y cazas soviéticos adaptados al invierno redefinieron la dinámica de la guerra en el frente oriental. Forzaron a los nazis a repensar sus campañas enteras, limitando drásticamente la movilidad y la capacidad de suministro de sus tropas. Cada bomba que caía sobre un convoy, cada ataque aéreo a un aeródromo improvisado, era un golpe directo a la espina dorsal logística alemana. La destrucción de las líneas de suministro no era solo una cuestión de material, era una cuestión de vida o muerte para los soldados congelados y hambrientos en el frente. Sin combustible, los tanques se convertían en objetivos estáticos. Sin municiones, las tropas quedaban indefensas. Sin comida y abrigo, el invierno se convertía en un enemigo tan letal como cualquier batallón soviético. Las operaciones aéreas soviéticas contribuyeron directamente a la derrota alemana en puntos cruciales, como el cerco de Stalingrado, donde el puente aéreo de suministros, la última esperanza para las tropas de Paulus, fue sistemáticamente desmantelado por los aviones soviéticos, sellando el destino del que se convirtió en el mayor desastre militar de la Alemania nazi. El invierno ruso y los cielos patrullados por los fantasmas rojos transformaron la guerra de movimiento, la esencia de la Blitzkrieg, en una guerra de desgaste brutal. La Wehrmacht, concebida para avanzar rápido y aplastar, quedó atrapada en un lodazal de hielo y fuego, sangrando recursos y hombres cada día. Lo que debía ser una campaña de meses se convirtió en una picadora de carne que desangró al Reich hasta el agotamiento, drenando sus fuerzas para lo que sería el golpe final. El legado de aquel invierno de 1941-1942 perdura hasta hoy, grabado en la memoria colectiva de las naciones. Los memoriales erigidos en Rusia y en otros países del este de Europa atestiguan el sacrificio y la resiliencia. Los relatos de veteranos, con sus voces quebradas por la emoción, resuenan la brutalidad del frío y la ferocidad de los combates. Libros, documentales y películas intentan capturar la dimensión de aquella tragedia, pero ninguna narrativa puede realmente transmitir el horror de luchar y morir en temperaturas de 40 grados bajo cero, bajo el constante riesgo de un ataque aéreo. Las historias que resuenan son de valentía sobrehumana y de sufrimiento inimaginable, un recordatorio eterno del poder del espíritu humano contra la tiranía y los elementos. Las cicatrices de aquel invierno
permanecen en la tierra y en el alma de las naciones, visibles en los paisajes recuperados de la devastación, en las generaciones que aprendieron a valorar la paz y en la comprensión de que la naturaleza, cuando se subestima, puede ser el más implacable de los generales. Fue allí, en la vastedad blanca y helada de Rusia, donde la máquina de guerra nazi encontró su límite, y el mundo presenció un giro que cambiaría para siempre el curso de la historia. Aquel escenario, marcado por la nieve y el fuego, trasciende la mera descripción de un conflicto militar. Es una oda a la resiliencia del espíritu humano, a la capacidad de adaptación frente a lo inimaginable. El invierno ruso, con su belleza cruel y su abrazo helado, no fue un mero telón de fondo. Se reveló como un combatiente activo, un general implacable que marchó al lado de los defensores. En los cielos, donde antes el águila nazi planeaba soberana, surgieron los bombarderos soviéticos, no solo como máquinas de guerra, sino como símbolos de una resistencia que se negaba a ceder, reescribiendo el destino de un continente entero. El Frente Oriental, amigos míos, no es solo una secuencia de números y estadísticas de batallas, es un tapiz tejido con hilos de valentía sobrehumana, de sufrimiento inimaginable y de una adaptación heroica a condiciones que desafiaban la propia cordura. Es la prueba de que, incluso en los momentos más sombríos, el ingenio y la determinación pueden darle la vuelta al juego, transformando el más brutal de los inviernos en un catalizador de cambio. Esta es la lección que resuena a través de los años. La arrogancia militar puede ser derrotada no solo por la fuerza bruta, sino por la resistencia del ambiente y por la inquebrantable voluntad de un pueblo de luchar por su libertad. Y bien, ¿qué tal, gente? Si esta inmersión en la historia los cautivó, si logramos mostrarles un pedazo de ese pasado que transformó el mundo, no duden, denle me gusta a este video, compártanlo con la gente que disfruta de una buena historia y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse las próximas jornadas épicas. ¿Qué otro momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial, o incluso de otro periodo, quieren que desentrañemos? Dejen su comentario aquí abajo, exprésense. Su participación es el combustible para que sigamos explorando estos misterios. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por la historia y sigamos desvelando el pasado, siempre con nuestro toque latino. ¿Entendido?